cerca de ti. Un saludo a nuestras comunidades educativas. Nos encontramos en un nuevo capítulo de la educación más cerca de ti. En esta ocasión con la señora Pía Melo Cofré, directora del Portal Futuro. Este preuniversitario prepara a nuestros estudiantes para el ingreso a la educación superior. La señora Pía Melo es una destacada coach de autoconocimiento y educación emocional, licenciada en educación, profesora de lenguaje y comunicación y magíster en educación y pedagogía universitaria, entre otros estudios de posgrado. Bienvenida, Pía. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de la invitación y de estar aquí junto a todos ustedes. Muchas gracias a usted también por aceptar nuestra invitación. Creemos que es muy importante poder hablar de educación y acercar la educación a nuestras comunidades educativas. En este sentido tenemos una pregunta vital, una pregunta fundamental, y es: ¿cuáles cree usted que son los desafíos que tiene la educación en nuestra comuna para el año 2021? Muy bien. Yo creo que los desafíos que tiene la educación de nuestra comuna no son tan distantes de los desafíos que tiene la educación en distintas comunas de nuestro país. Y bueno, siendo un tema muy amplio, me gustaría empezar abordando la respuesta por la necesidad de integrar al currículum académico la educación emocional de los niños y niñas, de los jóvenes, los estudiantes, de sus familias, y también, muy importante, incorporar en estos procesos a los profesores y profesoras, directivos y equipos directivos de los establecimientos, entendiendo que la educación emocional nos da herramientas para poder acompañar, para generar una contención emocional en nuestros educandos. Sin embargo, esas herramientas son precisas de internalizar primero desde la vivencia de quien acompaña. Entonces, es muy importante que los profesores también puedan vivir un espacio de acompañamiento donde puedan además expresar, comunicar las vivencias que han tenido este año y prepararse para un 2021 que entendemos va a seguir siendo muy demandante. No podemos predecir ni aseverar con total certeza cómo se va a dar, pero sabemos que sigue en continuidad este contexto pandémico que tenemos hoy en día. En ese sentido también me gustaría enfatizar lo importante de comprender que cuando hablamos de integrar educación emocional es pensar que esta no compite en ningún caso con la educación académica. Muchas veces ha quedado un poquito relegada porque se tiende a pensar que si nos dedicamos a cubrir espacios para actividades de aprendizaje emocional, para desarrollar habilidades que implican hacer cosas diferentes a lo que se hace en aula cuando se enseña una asignatura como lenguaje y matemática, pudiera esto significar pérdida de tiempo o quitarle importancia a lo que sea considerado hasta aquí importante. Entonces, en ese sentido es fundamental entender que todo aprendizaje es emocional, y en la medida de que los estudiantes estén en una atmósfera emocional de confianza, donde se sientan seguros y donde haya una armonía, por supuesto que todos los aprendizajes, tanto de habilidades de desarrollo personal, social y las académicas, se van a ver profundamente potenciadas. Pía, quisiera hacerle una consulta. ¿Cuáles son las fortalezas en el área educacional que usted visualiza en nuestra comuna de manera general? Bueno, para mí esta es una pregunta súper importante de reconocer las fortalezas, todo aquello con lo que sí contamos. Y yo creo que este año ha sido un año muy, muy especial e importante que ha permitido demostrar justamente esas fortalezas en una comuna que ha sido capaz de articularse en distintos estamentos de lo que es el sistema educativo comunal, y ha podido llevar a cabo importantes proyectos para acompañar a los estudiantes, a las familias y también a los profesores. Hemos visto a través de las distintas iniciativas que ustedes han liderado cómo el trabajo se ha vuelto colaborativo, cómo se han puesto objetivos trascendentes, como por ejemplo acompañar a los estudiantes en sus aprendizajes dentro de estos contextos en los que estamos actualmente, y que eso ha permitido que
todos los establecimientos hagan esfuerzos y que realmente se vinculen, además con lo que dentro del PADEM de la comuna está declarado como sellos identitarios, o sea, una educación centrada en el aprendizaje social, cognitivo, emocional, que acompaña a los estudiantes en sus proyecciones tanto para la inserción en el mundo laboral y también en el mundo de la educación superior. Entonces siento que lo que se ha hecho este año es una tremenda plataforma para continuar en lo que viene y además contar con establecimientos educacionales que cubren las necesidades educativas de todos los niveles de formación. Yo creo que eso desde el punto de vista del Departamento de Educación Comunal hay un buen piso para continuar. Gracias. Pía, para introducirnos en el área del coaching, que es un área donde usted tiene mucha experiencia, mucha experticia, ¿qué aspectos relevantes podría destacar? Definiciones y características para que la comunidad conozca un poco más del coaching y cuál es su aplicabilidad en el área de la educación. Bueno, muchas gracias primero por la pregunta, que es un tema que para mí me apasiona mucho. Soy coach de life coach o de vida. También me he especializado en coaching educativo y el área de trabajo fundamental que estoy desarrollando actualmente es un coaching de autoconocimiento y educación emocional para coaches, educadores y formadores, donde también se incluyen los padres, los líderes de organizaciones educativas formales y no formales, ¿ya? Entonces, bueno, contarles que el coaching es una profesión que tiene aproximadamente 30 años de desarrollo, tiene fuentes en la psicología, en la filosofía, centra su atención en el desarrollo del potencial de las personas. Y a través del coaching se desarrollan procesos que acompañan a las personas y a las organizaciones a tener resultados que muchas veces por sí mismas no logran obtener. Son anhelos, muchas veces sueños, se han llevado a cabo distintos intentos y sin embargo algo falta. Entonces, desde el acompañamiento del coaching se pueden armar y articular planes de acción que permitan a las personas y a las organizaciones empoderarse para llevar a cabo una consecución de acciones centradas, por supuesto, en un objetivo o un valor trascendente y que siempre lleva a un nuevo nivel de bienestar, siempre lleva a un logro que produce mejoras en la vida de las personas y en las organizaciones. En ese sentido, el coaching tiene una aplicabilidad al contexto educativo muy importante porque, primero, vuelve a significar el sentido de la persona y su grandeza. O sea, reconoce que todos tenemos grandeza, todos tenemos potencial y que no necesariamente la misión cumplida es cuando reconocemos la grandeza o el potencial del otro, sino que qué hacemos para que esa grandeza y ese potencial se expanda, se desarrolle, se amplifique y realmente las personas logren vidas extraordinarias desde lo simple. Cuando decimos vidas extraordinarias no significa hacer cosas que parezcan monumentales, aunque las puede contener, pero a veces en lo sencillo también está la posibilidad de conectarse con una vida extraordinaria, una vida de plenitud. Y en la escuela el coaching tiene una aplicabilidad en tres sentidos. Uno, sirve para centrar la atención del proceso formativo en el aprendiz, en el estudiante, a través de metodologías activas, ya principalmente en base a la interrogación de la realidad. Por ejemplo, aquí la metodología basada en proyectos funciona muy bien, aprendizaje lúdico, exploratorio, que permita, ¿no es cierto?, hacer un desarrollo de habilidades en la práctica, y establece una relación entre el profesor y el estudiante que realmente está puesta al servicio de la indagación y del aprendizaje activo. Por otro lado, permite una mayor vinculación dentro de los equipos, ya sea entre lo que es el equipo directivo y los distintos estamentos que conforman la comunidad educativa. Y por otra parte, ofrece
unas vías alternativas para la resolución de conflictos que se puedan dar en la comunidad, ya sea entre, por ejemplo, profesores con otros profesores o profesores con directivos, o relaciones conflictivas que se puedan dar con profesores y apoderados o en la sala de clase. ¿Por qué ofrece una propuesta diferente? Porque va a no solamente buscar el consenso, sino que ampliar la mirada de la situación crítica y desde ahí entonces buscar más posibilidades para la resolución, para el acercamiento, el entendimiento y vincularnos desde el reconocernos como personas. Y desde ahí, bueno, podríamos hablar muchísimo, pero realmente tiene una gran contribución a lo que es el ámbito educativo. Y se puede abordar para trabajar estas herramientas de aprendizaje activo de los profesores para su trabajo con los estudiantes y también para trabajar el empoderamiento de cada uno de los educadores, desde los directivos a cada uno de los profesores o los profesionales asistentes de la educación y los mismos asistentes de la educación, porque tenemos que entender que no vamos a poder contener emocionalmente a nuestros estudiantes si no estamos autocontenidos emocionalmente. Entonces ese es un trabajo súper importante y es el trabajo en el que yo he venido desarrollando principalmente mi trabajo, mi experiencia. Pía, en el contexto de lo que usted nos señalaba, que es muy interesante y sin duda la educación emocional, el que los pequeños puedan tener esas herramientas desde un inicio y todo el personal que trabaja en un establecimiento, yo creo que es vital. Me gustaría consultarle cuál es la importancia del desarrollo emocional en el aprendizaje a partir de la primera infancia. ¿Qué cree usted? Gracias por esa pregunta, una pregunta vital, importante de poner en las conversaciones sobre los desafíos educativos que tenemos. Bueno, la educación emocional permite generar un constructo para llevar el aprendizaje emocional a la vida de las personas. La educación emocional tiene fundamentos teóricos basados en las neurociencias, en las inteligencias múltiples, en la inteligencia emocional, la psicología positiva, etc. Entonces, permite a las personas que se relacionan desarrollar una mirada que necesariamente tiene que ser primero hacia sí mismas, ¿ya? Entonces implica un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, de ahí con lo que les comentaba en la pregunta anterior, que parte por la persona que se va a ser responsable de sí misma y de aprender su propia conciencia emocional para una regulación emocional, para una autonomía, para desarrollar habilidades sociales y que desde ahí podrá enseñar a otros y acompañar a otros a ese descubrimiento, a esa conexión con su mundo emocional. Desde la primera infancia es vital porque sabemos que los niños son todavía mucho más sensibles, todavía, ¿no es cierto?, han estado o han tenido menos experiencias que tiendan a regularlos, a enmarcarlos dentro de ciertos límites comportamentales. Entonces los niños son, como todas las personas, altamente sensibles, solo que ellos también tienden a ser más auténticos. Entonces los niños necesitan estar en contacto con sus emociones y necesitan tener muchísimas oportunidades para explorar su mundo emocional. Desde ahí los niños construyen su autoestima, su autoconfianza, su autorrespeto. Entonces, en la medida de que en la educación a nivel familiar y también formal dentro de la escuela, los niños tengan espacios para explorar su emocionalidad, van a poder desarrollar seguridad y van a poder construir relaciones o vínculos con apego seguro. Es decir, yo entiendo que como educadora que lo que más debo ofrecerle al niño es un espacio en el que el niño se sienta querido, protegido y se sienta libre para expresarse. Entonces, si no tenemos esta visión, muchas veces vamos dándole espacio a la educación desde la primera infancia a ser altamente escolarizante. Entendemos, por ejemplo, que es primordial que los niños se alfabeticen a temprana edad y hacemos muchas actividades en jardín, kinder, prekinder, para que esto ocurra. Y claro, es importante, por supuesto, pero
puede ser que tenga el riesgo de quitarle o restarle a los niños esa posibilidad de explorarse en su propia emocionalidad y además aprender la conciencia emocional. Así es. Muchas gracias. Y respecto a la respuesta que usted nos da, la quiero introducir en el currículum. ¿Qué mejoras usted haría en el currículum, entendiendo que existen varias opiniones respecto al mismo? Algunos comentan que está muy centrado en lo cognitivo o en escolarizar a los estudiantes, como usted menciona. Otros refieren de que no se aplica de manera integral con los aspectos que usted refiere, la emoción, lo cognitivo, lo espiritual, lo moral, lo relacional, etc. Y otros también vinculan de que el currículum es demasiado extenso. Por lo tanto, desde ahí se propone también cómo se aborda la extensión o la práctica en sí mismo en el aula, como núcleo de aprendizaje, la actividad en sí misma, más allá de, digamos, de la extensión del currículum y abarcarlo en sí mismo. ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué conjetura usted nos puede entregar respecto al currículum actual? Ok. Mira, yo creo que la pandemia, volviendo al contexto en el que estamos actualmente viviendo, nos ha dado la oportunidad de revitalizar el currículum y traer y hacer como nunca en la historia de la educación de nuestro país y probablemente del mundo, explícita y patente la necesidad de incorporar la educación socioemocional al currículum. Por ejemplo, todas estas ideas que tú me planteas sobre, por ejemplo, currículum demasiado extenso, demasiado cognitivista, demasiado academicista, etcétera. Hoy día tenemos la oportunidad de poder revitalizarlo y felizmente, por lo menos en nuestro país, hay un enfoque que también está declarado desde el mismo Ministerio de Educación respecto de la necesidad de darle cobertura a este tipo de aprendizaje. Yo he estudiado bastante las nuevas bases curriculares, me he especializado en todo lo que es la línea, por ejemplo, de las bases de orientación. Y te digo que es un instrumento muy rico, o sea, es muy completo, es con un enfoque muy centrado en lo que es la educación emocional, con fundamentos teóricos importantes. Yo creo que hoy día es tiempo de pasar a la pregunta de cómo lo aplicamos y de cómo lo llevamos al aula, porque tenemos felizmente un buen instrumento directriz, una buena carta de navegación. Entonces, creo que los desafíos están hoy día en qué hacemos para que los profesores cuenten con los enfoques, porque una cosa es lo que está declarado en el instrumento. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que los profesores no solamente lo hayan leído, sino que también hayan comprendido el enfoque y también puedan lograr esta articulación didáctica entre lo académico y lo socioemocional y las habilidades para la vida que están declaradas también en el currículum? Entonces, ahí yo creo que tenemos un bonito desafío y en ese sentido yo creo que lo más importante es pensarnos hoy en día como más que una escuela que enseña, una escuela que aprende. Y que hoy día se hace más evidente la necesidad de seguir en un aprendizaje continuo. No solamente los estudiantes necesitan mantener la continuidad de sus estudios y todos los esfuerzos maravillosos que se han hecho por llevar la escuela a casa. Los profesores también lo necesitan y también necesitan actualizarse, aprender no solamente el enfoque, sino que también una nueva didáctica para el contexto virtual. Porque no es suficiente entender que hacemos una clase virtual y que pasamos la materia, ¿no es cierto?, de la forma como probablemente se hacía en la sala de clases. Necesitamos ahí una nueva didáctica, nuevas herramientas, familiarizarnos más con el lenguaje digital. Hoy en día existen muchísimas herramientas, recursos para hacer un aprendizaje más activo, que además sintonice con el lenguaje de los jóvenes, que es un lenguaje netamente digital. Entonces, probablemente lo que en algún momento fue una gran revolución, como el uso del PowerPoint dentro de la sala de clase, hoy día ya no va a ser suficiente.
para poder entrar en este espacio más activo y que se vuelva más significativo para los jóvenes, para los niños e incluso para los padres, que los papás también, porque hoy día sabemos, aquí hago un paréntesis, hoy día sabemos que el apoyo de la familia es sustancial para que se puedan lograr los objetivos de cobertura y de implementar el currículum. Entonces, para los padres, las actividades que se les ofrecen a los niños, las tareas, también tienen que tener sentido para que no se genere esta necesidad de cumplir con las demandas de la escuela, pero a un alto costo emocional, relacional, psicológico al interior de la familia. O sea, yo creo que el desgaste con el que se está viviendo esta última etapa del camino de este año, reconociendo todos los esfuerzos que se han hecho, igual es importante. Y si nosotros nos podemos explorar lo que dice la familia, lo que les pasa a los niños o los mismos profesores que sabemos que han tenido una alta demanda, con mucho agobio, con mucho estrés, aprender haciendo. Entonces, creo que ahí también es necesario detenernos y pensar, por ejemplo, cómo vamos al 2021, volviendo a la pregunta 1 de los desafíos, con un espacio de pausa, un espacio de reflexión y un espacio de actualización, de capacitación, para que no solamente sea hacer las clases, cumplir con la cobertura priorizada al máximo posible, sino que también sea una experiencia altamente significativa para todos. En este sentido, usted refiere conceptos como aprendizaje activo, de que el estudiante pueda tener capacidad de explorar, menciona la importancia de lo vincular entre el docente y el alumno, y también refiere usted el aprendizaje emocional como punto a armonizar con el aprendizaje académico, cognitivo. En este sentido, desde el modelo pedagógico, habiendo varios modelos pedagógicos, ¿qué características, además de las que usted refiere, podríamos agregar? ¿Hay algún modelo pedagógico que nos podría ayudar para poder afrontar estos nuevos desafíos del currículum? Bueno, yo sin duda adscribo al modelo pedagógico de la educación emocional y en ese sentido me gustaría invitarles a conocer la RIEF, que es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, liderada por el doctor Rafael Vizquerra, quien ha desarrollado desde el año 2000 en adelante un fuerte aporte a lo que es la construcción de un marco para lo que es la educación emocional. Entonces, este modelo pedagógico se basa en el desarrollo de 5 competencias emocionales que se entienden fundamentales para el desarrollo de una identidad basada en la autoestima, en las fortalezas personales y en la capacidad de vincularse con las otras personas y el entorno. Por ejemplo, este modelo implica el desarrollo de la conciencia emocional, ¿ya? O sea, primero entrar en contacto conmigo y saber qué me pasa, saber distinguir cuando me siento mal, si eso que me hace sentir mal es pena, es rabia, es frustración, porque no se gestiona emocionalmente de la misma manera una frustración que una ansiedad, por ejemplo. La ansiedad está conectándote con el futuro, ¿no es cierto?, con este temor a lo que viene, a las demandas. Entonces yo puedo desde el presente prever cómo me preparo, qué necesito, cuáles son los recursos que tengo que activar o las acciones que tengo que llevar para dar cumplimiento en minimizar mi ansiedad. La frustración, en cambio, me conecta con este espacio del presente, donde yo siento que ya no tengo más posibilidades para hacer, donde no he logrado lo que quiero. Entonces, si yo logro entender qué me pasa, manejando además un amplio vocabulario emocional, aceptando y reconociendo mis emociones, puedo pasar a una segunda nivel de competencia emocional, que es la regulación. Bueno, ahora ya me di cuenta, por ejemplo, que lo que me pasa es que estoy celosa. ¿Qué hago con esos celos? Entonces, o desencadeno un ataque de celos y me vuelvo furiosa y manifiesto mi rabia, mi pena, o me detengo, observo, me pregunto si realmente esto que estoy sintiendo tiene sentido, converso con la otra persona que está relacionada al estado de celos. Entonces, la regulación emocional nos da la oportunidad de elegir qué podemos hacer con aquello que estamos sintiendo. Y así avanzamos, por ejemplo, a la autonomía emocional, que es la capacidad de proveernos emociones
placenteras, trascendentes, no tener que buscarlas afuera o estar sujetos en el bienestar a las condiciones del entorno. Yo con un entorno demandante como el que estamos viviendo ahora, igual puedo encontrar bienestar y puedo aprender, ¿no es cierto?, a regular mi autonomía, mi responsabilidad. Luego está todo el desarrollo de las habilidades sociales para entrar en una relación empática, respetuosa con el otro, y las habilidades para la vida, que tienen que ver cómo yo desde el presente miro mi futuro, cómo diseño un futuro de calidad, de bienestar, cómo levanto planes de acciones, tomo decisiones, luego puedo hacer seguimiento, cómo aprendo a fluir en la vida. Entonces, el modelo de la educación emocional como modelo pedagógico es profundamente rico y nos entrega además una diversidad de recursos para implementar en el aula, que implica lo que les comentaba antes, las metodologías activas, la incorporación del juego, la incorporación de actividades que nos lleven a la quietud, a la pausa, mindfulness, por ejemplo, la posibilidad, ¿no es cierto?, de aprender a parar en el momento en que me siento estresada, agobiada, cansada, aprender a hacer respiraciones conscientes y llevar eso al aula, que es lo que están haciendo las grandes entidades educativas de vanguardia, donde han dicho, bueno, aquí tal vez es necesario hacer menos, detenernos, aprender lo esencial, que es volver a conectarnos con nuestra respiración, que es volver a conectarnos con el silencio, con la importancia de no hacer nada. Te fijas que estamos tan vinculados con un modelo altamente productivo, basado, ¿no es cierto?, en su eficiencia, su eficacia en los resultados académicos dados por las pruebas estandarizadas, que parece que parar a hacer nada no tuviera sentido, no fuera de valor. Pero nuestro cuerpo lo necesita restablecer energía, necesita, desde el punto de vista de la neurociencia, nos han enseñado que el cerebro necesita esa pausa para poder hacer la poda neuronal y que metiendo mucha actividad una tras otra, sobre todo, ¿no es cierto?, a los niños, a los educadores, se crea un contexto altamente estresante. Entonces finalmente nos acostumbramos a vivir estresados y lo normalizamos. Entonces, desde ese punto de vista, la educación emocional realmente entrega una visión, un enfoque, pero también claridad en el cómo hacerlo, que es muchas veces lo que los profesores más demandan. O sea, dicen, perfecto, suena todo esto muy bonito, pero ¿cómo hacerlo? No se puede, hay que tener el enfoque primero. Qué importante lo que usted dice, Pía, porque nos da un parámetro de que el aprendizaje socioemocional o el desarrollo emocional tiene estadios de desarrollo, tiene una trayectoria, por lo tanto acompaña a los niños desde que nacen hasta la adolescencia y, por qué no decirlo, hasta la adultez. Desde la identificación de emociones, la alfabetización emocional, la diferenciación de emociones, la gestión de emociones, la autorregulación de emociones. O sea, ¿cómo puede el profesor ir acompañando el currículum de este desarrollo? Igual yo creo que es importante en este sentido que los papás puedan conocer que el desarrollo emocional como el desarrollo cognitivo tienen estadios, por lo tanto a cada edad tiene su meta, su desafío, y que podemos ir desarrollando a través del ciclo vital, de cómo los niños van creciendo, ese es el punto. Los adolescentes, el desarrollo emocional que no acaba, o sea, no es solo identificar emociones, gestionar, regularlas también, y cómo éstas afectan el aprendizaje positivamente si se vinculan. Así es, mira, déjame tomar algo que tú acabas de decir, que es parte del ciclo vital, o sea, es un proceso que no termina nunca. Lo vivimos los adultos y los adultos nos vamos actualizando cada ciertos ciclos también. Estamos teniendo, ¿no es cierto?, experiencias según la etapa. La educación emocional hoy día también tiene un importante aporte en los adultos mayores. O sea, es parte de la vida. Es importante entender que implica un viaje de experiencia vital. Entonces, de ahí que yo siempre hago el énfasis. La educación emocional no es un discurso, no es una estrategia, ni es una herramienta para llevar al aula, sino se vive el proceso. Porque de lo contrario ocurre que nos solicitan, por ejemplo, capacitaciones que quieren la herramienta para trabajar en el aula con el estudiante, pero al profesor que no ha vivido y que no ha internalizado la experiencia, esa herramienta no le va a hacer sentido. O sea, ¿qué sentido le podría hacer invitar a los niños a mantener silencio y a poner toda su atención en la respiración por 5 minutos
si el adulto no lo ha vivido y no se ha beneficiado de esa práctica y no ha sentido en su cuerpo lo que significa parar y respirar 5 minutos y no hacer nada más que parar y respirar 5 minutos. O sea, cuando la persona lo vive, entiende que hay ahí un beneficio para el cuerpo, para la mente, para las relaciones, entonces yo lo voy a querer llevar al aula con mis estudiantes y probablemente voy a querer iniciar una reunión de apoderados, y si somos más audaces probablemente lo vamos a poner como un sello dentro de la escuela, y ya no va a ser el profesor o la profesora que hace educación emocional, sino que es la escuela que tiene un sello en educación emocional. Entonces es importante vivirlo en primera persona. Como dice Rafael Vizquerra, mi profesor, es una revolución interior. Bueno, hemos escuchado en más de una oportunidad, un niño feliz es un niño que aprende, ¿ya? Y con todo lo que usted nos señala, sin duda, el que los niños puedan autoconocerse, manejar sus emociones. Hoy día, en tiempos de pandemia, vemos que es trascendental la contención emocional. También hemos visto cómo en este proceso los docentes se han reinventado, cómo han tenido que mirar el currículum desde una perspectiva diferente. A mí me gustaría consultarle, en consideración a todo lo conversado en este momento, ¿cuáles son las habilidades que deberían desarrollar nuestros estudiantes para el siglo XXI? ¿Y qué tipo de actividades, contenidos o talleres podríamos involucrar o insertar en los establecimientos para desarrollar este tipo de habilidades? Bueno, muy de la mano con lo que hemos venido conversando hasta aquí, yo creo que este modelo de educación emocional, con este modelo de las 5 competencias, permite hacer un desglose por justamente esas habilidades fundamentales. Ahora, si lo llevamos a un contexto más de un lenguaje tal vez más común, es importante, ¿no es cierto?, desarrollar primero que todo la habilidad de aprender a navegar en la incertidumbre. Yo creo que este año de pandemia ha sido el año en que más estrés ha provocado el no saber lo que viene para adelante. Entonces, lo que esta pandemia nos trajo no es algo nuevo, solo que lo hizo evidente. No controlamos la realidad, y nuestro desafío es aprender esa habilidad de fluir en la realidad, aun cuando yo no sé lo que viene para adelante, o aun cuando yo no tengo la certeza de cómo actuar o cómo responder ante lo que hay en el presente. Eso produce mucha desesperación en las personas y produce mucho miedo, no saber qué hacer. Entonces, es una habilidad hoy día aprender a parar, a aprender a respirar y aprender a tener paciencia y confiar. Entonces, eso se necesita entrenar desde las habilidades fundamentales, que son espacios para expresar y para escuchar y para observar la realidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de talleres, se necesitan talleres donde las personas puedan, tanto adultos como niños, jóvenes, etcétera, poner temas de conversación, explorarlos, escucharnos, aprender a desarrollar esta habilidad fundamental que es la escucha activa, la escucha empática, aprender a expresar lo que yo pienso, lo que me pasa, sin la necesidad de tener que tener uno u otro la razón. Entonces, desde estas metodologías se pueden desarrollar talleres que tienen, ¿no es cierto?, formas de trabajo en donde enseñamos a las personas a dialogar por el acto de dialogar, por el acto de compartir, empezar a descubrir el valor de ver al otro y dejar que el otro aparezca ante mí con sus diferencias. Si tú te fijas, nosotros somos seres autorreferenciales. Todo lo medimos en función de si tiene que ver o no con mis principios, mis valores, mis gustos, mis intereses. Entonces, si de alguna manera coincidimos en un interés, hoy encontramos que algo nos conecta, nos caemos bien, tenemos algo en común. Pero ¿y cuando no? Parece que eso entonces fuera una barrera que nos separa del otro. Entonces, a través de estas experiencias aprendemos a flexibilizar nuestros puntos de referencia y a encontrar puntos de encuentro con el otro, aun cuando reconocemos que somos diferentes. Otra de las habilidades fundamentales es aprender a colaborar. Y el colaborar es más que un yo te ayudo. Es más, ¿no es cierto?, que esto, dime, avísame en qué yo te puedo ayudar, dime nomás qué hay que hacer.
Entonces, colaborar implica también entendernos como partes de algo superior que nos vincula y que podemos entonces sumar nuestros esfuerzos, nuestros tiempos, nuestras energías para que eso que nos vincula y de lo cual estamos de acuerdo, que nos vincula, nos lleve a acciones que se vuelvan generativas y que las personas no tengan que estar las unas encima de las otras, que las personas no tengan que estar decepcionándose porque el otro no cumplió. Entonces, a través de estas jornadas, estos talleres, esta experiencia, se trabajan 3 ejes fundamentales para el desarrollo de equipos y de trabajo colaborativo: conciencia, reflexión, me doy cuenta, responsabilidad, asumiendo cuál es mi capacidad de respuesta. Responsabilidad muchas veces la hemos entendido como la posibilidad de cumplir al requerimiento, pero muchas veces ese requerimiento a mí no me trae bienestar, porque no he aprendido, por ejemplo, a decir que no, porque no he aprendido a decir, ¿sabes qué? Ese tema, esa pregunta o esa área no es de mi competencia, yo no te puedo ayudar en eso. Entonces, creemos que cumplir es decir sí a todo y muchas veces eso trae un costo para nuestro bienestar. Y como no puedo efectivamente cumplir, genera un costo para el equipo porque se generan, ¿no es cierto?, expectativas incumplidas, etcétera, etcétera. Otra habilidad fundamental es trabajar el desarrollo de los liderazgos horizontales. ¿Ya? Entender que todas las personas podemos ser líderes. Y tenemos que empezar por ser líderes de nuestra propia vida y de nuestra propia experiencia. A veces se entiende que el líder es solamente la persona que está de alguna manera congregando a otras tantas personas y a veces incluso se confunde liderazgo con jefatura. Entonces, aprender a desarrollar el liderazgo personal, el liderazgo interior es fundamental y eso lo tienen que vivir las personas a través de estas experiencias, que son experiencias donde se vinculan lo lingüístico, la reflexión, ¿no es cierto?, el diálogo, pero también experiencias donde jugamos, aprendemos haciendo, nos ponemos desafíos, participa el cuerpo, participa el movimiento, participa el tener algo que manipular para poder tener un resultado visible y no quedarnos solamente en el plano de la conversación, que es muy poderosa, pero por sí sola es insuficiente. Entonces sí hay muchas posibilidades ahí de incorporar estas experiencias y yo creo que lo más importante es generar un espacio de educar a docentes, a personas que son parte de los distintos establecimientos y que ellos se vuelvan líderes al interior de sus propias comunidades y que luego puedan replicar, porque probablemente una capacitación, por ejemplo, o una jornada no es suficiente para desarrollar el proceso de levantar todas estas habilidades en las personas. Entonces creo que es para mí un sueño que las comunidades se atrevieran a trabajar un tiempo sostenido en desarrollar este liderazgo en algunos miembros y que luego estos miembros dentro de las comunidades pudieran seguir trabajando hacia abajo, horizontalmente con los estudiantes, un poco el enfoque de escuelas de liderazgo que se puedan vivir dentro de los establecimientos y dentro de las comunidades. Esto mismo de poder vincular una comunidad con otra, un sello con otro y ver qué podemos aprender recíprocamente. En este sentido, Pía, usted nos sitúa en una realidad compleja, dinámica, a través de esta pandemia, donde las familias, apoderados estudiantes, sienten incertidumbre, ansiedad, frustración frente al futuro. En este sentido, ¿qué nos convoca? La resignificación de la educación. ¿Cómo formamos sentido de pertenencia de nuevo? Frente a este contexto de incertidumbre, ansiedad, ¿qué consejo nos podría dar usted respecto a resignificar la educación, darle un nuevo sentido? ¿Cómo convocamos de nuevo a las familias y a los estudiantes para que se sientan protegidos, sientan los estudiantes que aprenden, de que la educación responde a sus necesidades, como usted mencionaba anteriormente? Muchas gracias, una hermosa pregunta, porque contiene el sueño, ¿no es cierto?, de hacia dónde queremos ir, pero también tiene que recoger la experiencia. ¿Qué hemos vivido este año, por ejemplo? ¿Cuáles son las grandes lecciones que nos puede regalar esta pandemia? Porque, por supuesto que muchos hemos sufrido sus efectos. O sea, pensemos en las miles de familias que efectivamente han perdido sus seres queridos. O sea, ¿qué más patente que eso?
Pero otras hemos sido más afortunadas, no hemos vivido la pérdida de un ser querido, pero nos ha de una u otra manera afectado. Entonces, yo invitaría a una pregunta que es muy sencilla, y es volver a preguntarnos qué es lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante en la vida de las personas? Cuando nosotros leemos nuestro currículum y vemos declaraciones de una educación para la vida, para el desarrollo de personas integrales, perfecto, pero traigámoslo ahora al contexto. ¿Qué es realmente importante? ¿Con qué nos fuimos conectando durante este tiempo? ¿Cuáles fueron los nuevos significados con los que nos fuimos encontrando? Entonces, probablemente como mamás, como papás, todos aspiramos a que a nuestros niños les vaya bien en el colegio. Hemos aprendido que les vaya bien en el colegio significa que tengan buenas notas, ¿cierto? Pero hoy día tú te estás encontrando con que los papás se están conectando con sus hijos de una forma totalmente diferente, porque los han tenido en casa todo el año y se han dado cuenta que aunque el niño, por ejemplo, responde, hace todas sus tareas, se trae una buena nota, probablemente no está del todo feliz y no se siente del todo tranquilo. Entonces, ¿a costa de qué queremos ese resultado? Si nos volvemos a preguntar qué es lo realmente importante, probablemente vamos a poder simplificar mucho y vamos a poder devolverle a la educación su verdadero carácter, su verdadera esencia, que es estar al servicio del ser humano, que es estar al servicio de una persona que aprende a amarse y que aprende a amar a las otras personas, y que desde ahí puede llevar horas de trabajo al día, acostarse cansadísimo, cansadísima, más la sensación de esto tiene sentido, esto me hace crecer y además me permite contribuir con otros. Como que el cansancio se vuelve significativo. Pero ese cansancio que agobia, que cansa y que ya lo vemos, no sé ustedes si conocen de este síndrome del domingo por la tarde, cuando no me acuerdo en este momento el nombre, pero que esta sensación de las personas de que viene el lunes. Es como un peso. O como este dicho popular, viernes y mi cuerpo lo sabe, pero pareciera ser como que tenemos ahí una mínima fracción para ser plenos, para disfrutar. Y probablemente el día lunes aparecemos más cansados porque entendimos que eso era a lo mejor trasnochar, comer y beber en exceso, que no le dimos atención a nuestro cuerpo. Entonces al lunes sumamos más agotamiento. Entonces, por ahí yo conectaría con una escuela que se conecta con lo esencial, más simple. Y esto es algo que también yo he venido aplicando en mi propia vida, en mi propia familia. Menos es más. Yo he sido una persona que he trabajado sin cesar durante 15 años que empecé mi vida laboral activa. Y he desarrollado un bonito proyecto, he acompañado a más de 1000 estudiantes a ir a la educación superior. Y siempre muy activa en mis capacitaciones con los profesores, como ahí ustedes han podido ver algunas fotos, algún bonito registro. Más de pronto también este año me ha traído la conversación de decir, ¿será necesario tanto esfuerzo, tanta actividad, tanta acción? Todo me gusta, todo me hace sentido, más parece ser que ahora la vida me ha dicho, puedes parar un poco y puedes dedicarte a hablar más tiempo, por ejemplo, con tus padres, porque a veces nos los llamamos toda la semana y tenemos la justificación perfecta, que no tenemos tiempo, que estamos ocupados, y esta pandemia creo que nos ha conectado con eso, con ese significado. Bueno, Pía, para ir finalizando esta entrevista, usted nos mencionaba que el Portal Futuro ha tenido más de 1000 estudiantes durante su historia. Sí. ¿Qué mensaje le podríamos dar a los estudiantes que ahora van a rendir la prueba de transición universitaria? ¿Qué mensaje le daría usted a este grupo de estudiantes? Parte mucho de ellos de nuestra comunidad educativa. ¿Qué mensaje les podría dar usted a ellos? Bueno, yo lo que siempre le digo a mis estudiantes es que son seres maravillosos, con prueba, sin prueba, que confíen en lo que son hasta aquí. Fíjate que a los estudiantes se los mira no por lo que son, sino por lo que van a estudiar,
por las notas que se van a sacar, por la carrera a la que van a postular. Entonces, si tú te fijas, muchas veces les preguntas, ¿para qué quieres estudiar una carrera universitaria? Para ser alguien en la vida, porque eso es lo que han aprendido. Yo le digo, ya eres alguien, y eres alguien importante y maravilloso, que se conecten con esa grandeza, para que el día de la prueba vayan en la seguridad de que están haciendo su mejor esfuerzo, y que la prueba, si bien abre puertas, da posibilidades para ir a la educación superior, no determina ni tu presente ni tu futuro. Yo siempre les digo, yo en lo personal fui una estudiante que tuvo que rendir 3 veces la prueba para encontrar dónde quería estudiar. Porque la primera vez no me fue tan bien, porque la segunda vez no estaba segura de lo que quería estudiar. Y si yo me hubiese quedado con esa primera o segunda experiencia, ahí y con todos los juicios que habían a mi alrededor, probablemente no estaría hoy día en esta conversación. Entonces yo les digo, confíen en lo que hicieron, sáquenle rendimiento a lo que hicieron, lo que ya no hicieron hasta aquí. No puede ser ahora más encima tu propia zancadilla. Y lo que ocurra después de la prueba siempre va a ser aprendizaje. Date permiso a explorar la vida y entender que son jóvenes y que tienen un mundo por delante. Yo los invitaría a la confianza, a dar su máximo, sin embargo a entender que lo que va a ocurrir tiene que darles una experiencia de alto aprendizaje, ya sea que les vaya como quieren, que obtengan los resultados, que ingresen o no ingresen a la educación superior. Miren la vida como una oportunidad de aprender. Y que sepan además que cuentan conmigo, que cuentan con Exportar Futuro, que hay todo un sistema para apoyarlos y que queremos que les vaya bien. O sea, para mí realmente es un regalo, es un tesoro trabajar con jóvenes, verlos brillar, verlos crecer, verlos profesionales en distintos ámbitos de desarrollo en nuestra propia comuna, a nivel nacional e internacional. Entonces, todos podemos. Y hay que aprender. Lo que no se aprendió hasta aquí, tenemos oportunidad de seguir aprendiéndolo para adelante. Muchas gracias, Pía, por acompañarnos en el día de hoy y entregarnos todo su conocimiento. Muchas gracias a ustedes, gracias de verdad. Ha sido una linda conversación, encantada de estar aquí con ustedes y déjenme agradecerles lo que han hecho durante todo este año, que ha sido hermoso. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este capítulo. Agradecemos su compañía. Recuerden, la educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor. Les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado en la educación más cerca de ti. Más cerca de ti.